El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser profetas, apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Todos el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome su lugar. Esta iglesia de Éfeso, en general, en muchos países o iglesias, es conocida como la iglesia que perdió su primer amor. De una forma u otra, todos los cristianos aman a Dios, de una forma u otra. Pero ese amor en muchas ocasiones es fluctuante, cambia de intensidad. Y es por eso que en una ocasión Jesús se detiene y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sabe que el amor de Dios es un calificador de cómo está tu grado espiritual delante de Dios? No sé si alguien me está escuchando. Para muchas iglesias, su grado espiritual es tal vez el que venda más tamales o pupusas, pero no para Jesús. Para Jesús, uno de los grados, mi amado hermano, tan importantes en cuanto a tu grado espiritual para con Dios es tu amor hacia Dios. Por eso Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No sé si alguien me está escuchando. Entonces nunca yo voy a pretender, usted vaya a pretender tener el favor de Dios en su vida, tener la seguridad de que Dios le vaya a oír, Dios le vaya a acompañar donde quiera que usted ande, si usted en su vida no le demuestra al Señor que lo ama. No sé si alguien me está escuchando. Por si no me cree que es tan importante, mi amado hermano, para Dios
que nosotros le amemos, mi amado hermano, yo le voy a invitar en este momento para que abramos un versículo y capítulo en el libro de Mateo 10:37. Mateo 10:37. Lo tenemos. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuántas personas en un coro, en algún momento le dicen al Señor, o en el Facebook, ¿verdad? Dicen: soy hija de Dios, merecedora de sus promesas y bendiciones. Pero Jesús hace una pausa y dice: ¿quieres ser digno de mí? You want to be worthy of me? ¿Quieres tú tener el derecho de mí? Eso quiere decir, digno de mí es, ¿quieres tú tener el derecho de Jesucristo? ¿Quieres tú tener el derecho de ser hijo de Dios, hija mía, legítima? ¿Quieres ser digno de todo lo que yo puedo hacer y de todo lo que yo puedo dar? ¿Quieres tener tú ese honor, ese privilegio de mí? Tenés que asegurarle al Señor que tú le amarás a Él sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Dice, y tenés que estar dispuesto aún, dice, si es necesario morir, tenés que morir por amor a Jesús y a su nombre. ¿Quieres ser digno de Jesús? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Nadie más lo pudo poner más claro que el Maestro de Maestros. Dice, si amas a tu mamá más que a Dios, tú vas a desperdiciar el resto de tu vida soñando, pensando que Dios, mi amado hermano, va a estar a tu merced, a tu favor. Nosotros vamos a ser dignos de Dios y todo lo que Él es y todo lo que Él promete a sus hijos el día, el momento que le demostremos a Dios en esta tierra que estamos dispuestos no solamente a amarlo sobre nuestra familia, sobre todas las cosas, pero también estar dispuestos a morir por Él. $39 lo sumariza, ahí da todos los detalles. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde su vida por amor mío, la hallará. O sea que una evidencia de alguien que ama genuinamente a Dios es aquel o aquella que está dispuesto aún a morir por Él. Y a su nombre. A morir por la causa, a morir por Él. Esas son las personas que van en esta tierra y en la eternidad a ser dignos ¿de qué? De Dios. Que cuando tú te arrodilles, tú no tengas ninguna pena de nada, así estés pudriéndote en el cáncer. Mira, si verdaderamente puedes amar o aprenderás en tu vida, en los días que te quedan, amar a Dios, puedes ser digno. Oh, yo no sé si vamos aprendiendo algo ya en esta noche. El Señor no dice, mira, amame igual que como amas a tu mamá. ¿Sabes por qué Dios te pide eso y pone ese estándar? Porque a ti nadie te ha amado como Jesús te ha amado.
Ni tu mamá te ha amado como Jesús te ha amado a ti. Tu mamá te dio la leche, te dio el cuidado, pero tu mamá no ha muerto por ti. Tu papá ha sudado la gota, ¿verdad? Como dicen. Pero sabes, Jesús sudó gota de sangre por amor a tu vida. No solamente tu vida presente, por tu eternidad. Él tiene derecho de pedir ese nivel de amor. No te acepta ni me acepta, a mí menos de ese amor. Entonces, si alguien me está escuchando, y a su nombre, el Señor Jesús quería probar el grado espiritual de Pedro cuando le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro no le contestó. Otra vez Jesús: Pedro, ¿me amas? Qué lindo es el Señor, ¿no? Porque antes de Él pedirnos, ¿me amas?, Él ya nos ha amado. Él ya lo ha demostrado. ¿Cuántos tienen oídos? Y si hay algo en el cual Dios se deleita, mis amados hermanos, es en el amor. ¿Cuántos dicen amén? La verdad, esa es la manera, mi amado hermano, en el cual nosotros. En un momento Jesús también le dijo a las personas: si Dios fuera vuestro Padre, ustedes me amarían. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, mi amado hermano, conocer a Dios y ser un cristiano envuelve o incluye, debe de incluir, amar a ¿quién? Al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Así que le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Qué significa eso? Que cierto grado de amor está presente en todos los que se llaman cristianos, pero lamentablemente ese amor, mi amado hermano, está sujeto, mientras estemos en este cuerpo, ese amor está sujeto a la fluctuación, o está sujeto a la variación, o está sujeto al cambio. Y aquí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque una de las 16 características del genuino amor dice que el amor nunca deja de ser. El amor genuino no es fluctuante. No sé si alguien me está escuchando. El amor entre el matrimonio debe ser igual como fue en la honeymoon. Todo era miel. Así debe de ser hasta el último día. No sé si alguien me está escuchando. No que en la carne vas a disfrutar lo mismo, porque el cuerpo cambia, las situaciones cambian, pero estoy hablando lo que sale del corazón. Ese deseo de estar con esa persona, aunque no como cuando eran jóvenes, pero por lo menos estar ahí juntos, hablando, abrazaditos. No sé si alguien me está escuchando. La esencia que movía todo eso del corazón tiene que permanecer. Es su nombre. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para poder entender un poco mejor a lo que vamos a entrar. Aunque el amor en sí original no cambia, lamentablemente el amor en nosotros a veces fluctúa, cambia, varía. El amor de Dios hacia nosotros no cambia. ¿Sabe por qué? Dios fuera mentiroso. Dice que Él es el mismo ayer. Era amor, es amor y seguirá siendo ¿qué? Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque de esto es lo que se trata. Hoy va a aprender usted tantas cosas que le van a ayudar no solamente a crecer, a madurar, mi amado hermano, sino que usted va a tener una gran idea cómo caminar bajo el agrado de Dios y tener la plena seguridad que todo lo que haga, donde quiera que vaya, mi amado hermano, sea todo dentro de la esencia del genuino amor aprobado por el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¿Estamos listos para entrar a nadar?
en esta preciosa y poderosa palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, ahora sí, capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Este mensaje es de Jesucristo para una de las iglesias de Asia Menor. Esta iglesia llamada, ¿cómo se llamaba? Bueno, algunos dicen Éfeso, otros Efeso, como usted le quiera llamar. Yo le diría Efeso, porque no tiene tilde en la primera E. Entonces dijera Éfeso. Vamos a decirle Efeso. A esta iglesia, mi amado hermano, Dios le dirige esta carta, que era una carta. ¿Quién la escribió? Juan. La revelación vino de Jesucristo por Dios a través del ángel. ¿Para quién? Para Juan, para que se le entregaran ¿a quién? Al ángel, al encargado, al líder, al mensajero de la iglesia de Efeso. Tenía que ser dada personalmente a ellos, a esta iglesia, al líder de esta iglesia, para que el líder de esta iglesia se la leyera ¿a quién? A toda la iglesia. ¿Cuántos tienen oídos? Mas sin embargo, aunque esta carta era para la iglesia de Éfeso, yo estoy tan consciente, tan convencido que Dios, que es alfa y omega, principio y fin, sabía que esta carta la íbamos a necesitar nosotros en estos días. Porque lo mismo que le pide Dios a ella, nos pide a nosotros también. Lo mismo que le pediría a la iglesia de Efeso, también lo mismo nos pediría, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros. Y vemos que Jesús le escribe a 7 iglesias de Asia Menor. Y lo curioso es que de las 7 iglesias a las cuales Jesús le escribe, 5 de ellas tenían una serie de un mix, una combinación entre bueno y malo. Solamente 2 de ellas el Señor no encontró un reproche contra ellos. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Que si de 7 iglesias, 5 iglesias ya estaban contaminadas, tenían cosas buenas, pero también tenían ¿qué? Cosas malas, que Dios las reprobó, y a todas ellas, a estas 5, les pidió que se arrepintiesen. Entonces, si pudiéramos usar estas 7 iglesias como un barómetro, mi amado hermano, para la condición de las iglesias de hoy en día en este mundo, si 2000 años antes de 7 iglesias solamente 2 estaban conforme al estándar de Dios, imagínense la crisis en la cual se encontraría si Dios Jesús escribiera otras cartas para la iglesia de hoy. Yo creo que Jesús no escribiera tan poquito como escribió para esta iglesia, escribió un gran testamento para decir tantas cosas que Él ve con sus ojos de llama de fuego en la iglesia de hoy en día. Yo le tengo buenas noticias el día de hoy, que siempre, si usted ha escuchado acá, el mensaje de Jesús siempre es esto, nos dice la verdad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo ve todo. Pero si usted se da cuenta, el final de cada carta, aún de las 5 iglesias que encontró cosas malas, le dio esperanza, le dio chance, le dio oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepintiese. ¿Por qué? Jesús no los quiere dejar fuera de la bendición, fuera de la promesa, fuera del paraíso, fuera de lo mejor que viene para la iglesia del Señor. Y a su nombre
Oh, por eso yo me gozaba y me gozaba y me gozaba estudiando, mi amado hermano, esta palabra del Señor Jesucristo. Es tan glorioso, mis amados hermanos. De estas 5 iglesias, preste atención, de las cuales Dios encontró cosas malas, lo curioso es que la primera, que es Efeso, la encontró perdiendo su primer amor, y a la última la encontró totalmente una iglesia apóstata. Entonces hay de toda clase de iglesias hoy en día que aunque profesen, aunque prediquen y aunque hagan tantas cosas y prácticas como cualquier cristiano de cualquier iglesia genuina, estas cartas a estas 7 iglesias nos va a ayudar a nosotros como usted no se imagina, porque usted va a aprender y yo voy a aprender acerca del estándar verdadero que Dios acepta o rechaza de cada uno de los hijos que se llaman, mi amado hermano, lavados con la sangre del Cordero. Ya no es el estándar que ponen los concilios, organizaciones, etcétera, etcétera, sino es el estándar que pone Jesús. No sé si alguien me está escuchando. Sí, vamos a aprender esto, mis amados hermanos, tan importante el día de hoy. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de esta nación de Efeso primeramente, para que nos ayude un poquito para entender dónde estaba esta iglesia localizada. Efeso era una de las siete iglesias, como dijimos, que estaban en Asia Menor, y esta ciudad de Efeso era una también de las ciudades que componía la provincia de Asia Menor. Si usted quiere decir, pastor, pero ¿y dónde queda eso ahora? Bueno, miren el mapa cuando usted llegue a su casa y mire dónde está Turquía. Ahí estaba localizada la poderosa ciudad de Efeso, donde ahora nosotros conocemos como la ciudad de Turquía. En el versículo 1 dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que camina o anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice que, dice esto. Número 1, el que tiene el control de las 7 iglesias. ¿Quién es? Jesús. Número 2 dice, el que camina en medio de ellas. Ahora va más allá. Dice, ahora ya no está en medio. Ahora ¿qué dice? Camina en medio de ellos. ¿Cuántos tienen oídos? Si camina en medio de ellos o de ellas, ¿qué significa? Jesús se está dando cuenta de todo lo que pasa con su iglesia. Como quien dice, a mí no se me escapa nada. Esa es la introducción. El que camina en medio de las 7 iglesias. A mí no se me escapa absolutamente ¿qué? Como quien dice, yo lo examino todo, lo miro todo, lo observo todo, lo evalúo. ¿Y qué clase de evaluación? Y a su nombre. La iglesia de Éfeso, mi amado hermano, fue una de las iglesias privilegiadas por la razón de que en esta iglesia el apóstol Pablo, mi amado hermano, estuvo mucho tiempo predicando en ellas. En esta iglesia estuvo también Apolos. En esta iglesia, mi amado hermano, estuvo Aquila y Priscila, mi amado hermano, enseñando, exhortando, predicando la palabra del Señor. También cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que también Tíquico estuvo ahí en esta iglesia. ¿Qué significa esto?
que los mejores maestros de la palabra de Dios instruyeron a esta iglesia. También Juan, mi amado hermano, fue uno de los líderes prominentes de esta iglesia. Mi amado hermano, el apóstol Juan, él mismo, era uno de los ancianos de esta iglesia de Éfeso, hasta que fue enviado ¿hacia dónde? Como castigo, exiliado hacia la isla ¿de qué? Entonces, la lista es hermosa de los grandes hombres de Dios, mi amado hermano, que influenciaron, mi amado hermano, a esta iglesia con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto. Ya habían pasado 40 años aproximadamente que el apóstol Pablo les había escrito la carta a los Efesios. El libro de Efesios es esa misma iglesia. Ya habían pasado 40 años que el apóstol Pablo les había dirigido, porque usted lo lee, abramos la Biblia en el libro de Efesios. Para usted es libro, pero para ellos fue ¿qué? Una carta. Se la enviaron escrita. Para nosotros ya es un libro, pero para ellos fue ¿qué? Una carta. Como quien le manda una carta a usted y le escribe algo ahí. Para ellos fue una carta. Y habían pasado 40 años que el apóstol Pablo había escrito a ellos, mi amado hermano, la carta a la iglesia de Efeso. Y ahora viene una segunda carta. Diga conmigo, una segunda carta. Nada más que esa carta no viene del apóstol Pablo. Esta carta viene de Jesucristo. Por un lado, qué honor, ¿verdad? Qué privilegio. Que el mismo Jesucristo hace que Juan escriba lo que el Señor le está ¿qué? Mostrando. Para que le lleve esa carta ¿a quién? A la iglesia de Efeso. Qué lindo, qué honor de esta iglesia recibir todo un libro que para ellos fue una carta grandísima, mi hermano, el libro de Efesios. Pero ahora recibe esta misma iglesia la carta, pero que viene ¿de dónde? Del cielo, como revelación, escrita, mi amado, escrita por Juan para llevársela a ellos. 40 años ya habían transcurrido, ya habían pasado, mis amados hermanos. Y de estas 7 ciudades de Asia Menor, según la historia, Pérgamo era la capital de Asia Menor, pero Efeso era la ciudad más prominente. Le voy a poner un ejemplo, como en Honduras. ¿Cuál es la capital de Honduras? Tegucigalpa. Pero está San Pedro Sula, que no es la capital, pero que en Pedro Sula dicen que se mueve más comercio aún que lo que se mueve en Tegucigalpa. O los negocios, de una u otra manera, los mejores negocios se van para San Pedro Sula. De tal manera que de Centroamérica, preste atención, en San Pedro Sula hay aeropuertos de la misma manera como hay en Tegucigalpa. Ni en Guatemala, que está mucho mejor la economía, no hay 2 aeropuertos. Con eso le digo todo. Que San Pedro Sula es una ciudad, aunque no es la capital, pero es una ciudad muy prominente, destacada. Así era Efeso. Pérgamo era la capital de Asia Menor, pero Efeso sobresalía. Y vamos a explicar rápidamente por qué razón sobresalía. Efeso tenía el mejor puerto en Asia Menor. Las ciudades que querían, mi amado hermano, tener mejor tránsito a través del mar, el puerto que más se usaba era el puerto de Efeso. Era como quien dice la Nueva York de Asia Menor.
Era el centro de comercio. ¿Cuántos tienen oídos? Otros usan esta palabra, la metrópolis del comercio. Aparte de eso, Éfeso era conocido por sus carreteras bien estratégicas, muy estratégicas. Número 1, dice que había una carretera principal que entraba por el norte, la cual llegaba a Pérgamos y a Esmirna. Otra carretera principal venía del noroeste, que daba hacia Sardis y Galacia. La otra venía del sureste, la cual llegaba, mi amado hermano, a la ciudad de Colosenses y la Odisea. Y la última, o sea, eran 4 carreteras. La otra venía del sur, la cual llegaba a una ciudad muy, muy rica y poderosa llamada Meandro. En otras palabras, la ciudad de Éfeso llegó a ser conocida como el lugar o centro de negocios de Asia, y también llegó a ser conocida como el lugar estratégico para llegar a toda Asia. Era una ciudad que, aunque no era la capital de Asia Menor, había aún sobrepasado ¿a quién? A Pérgamos. En cuanto a lo estratégico, en cuanto al comercio, en cuanto a los negocios, etcétera, etcétera. Y si hablamos políticamente dice la historia que Éfeso era una ciudad libre. Tenía su propio gobierno. Roma, el Imperio Romano, le dio a Éfeso el derecho de gobernarse a sí misma. O sea, era una ciudad que no estaba bajo el Imperio Romano. Las tropas romanas, dicen, no se estacionaron en Éfeso a como lo hicieron en las otras ciudades. O sea, era una ciudad bastante importante. Pero ahora vamos a ver el aspecto religioso. Diga conmigo el aspecto religioso. Éfeso era el centro de la adoración de Artemis. Artemis era un nombre griego que los romanos le llamaron Diana. Amén. Y aquí hay algo curioso, porque Artemis, curioso y confuso a la vez, porque Artemis siempre aparece como un nombre de una persona que es hombre, y también en otras ocasiones aparece como una figura de hombre. Mas sin embargo, Diana, todos por lógica, ¿verdad?, saben que es una figura ¿qué? De una mujer. Pero esa era ya una costumbre de las religiones paganas, mi amado hermano, que trataban siempre de cambiar el sexo de una persona hacia otra para causar ¿qué? Confusión. No es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Esto no es nuevo, mi amado hermano, lo de la transversión sexual, querer confundir. Y usted mira a alguien hoy en día y no sabe si es hombre o es mujer. Esto viene desde el pecado del hombre, desde Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos tienen oídos? Esto no es nada nuevo. Así lo hace el diablo, y usa el diablo estas religiones para confundir, mi amado hermano. Es lo mismo que está sucediendo en estos últimos días. Es confuso. Usted ve una mujer y piensa que es hombre, o ve un hombre y piensa que es mujer. Amén. Mientras que Dios nos hizo a todos nosotros totalmente ¿qué? Diferentes.
Por eso cuando la palabra de Dios dice, mire, Dios hizo al hombre, cuando los hizo y los puso desnudos, los hizo totalmente que se notara que la diferencia. Pero también cuando da un mandamiento, y este mandamiento muchas iglesias lo han malinterpretado. Dice, no vestirá el hombre, ¿qué dice? Vestuario de mujer, ni la mujer, dice ¿qué? Vestuario de hombre. Nunca dijo Dios, no vestirá la mujer pantalón o el hombre vestido. Nunca habló de eso, sino que habló con este mismo contexto de lo que estamos hablando ahorita. Ten cuidado, hombre, ten cuidado, mujer, que tu manera de vestir no confunda a los demás. Que si eres mujer parezcas hombre, o que si eres hombre parezca mujer. Punto y final. Porque muchos dicen, no, es que la mujer no se tiene que poner pantalón. ¿Y el hombre qué se ponía pues cuando habló Dios eso? Vestido. O sea que yo estaría pecando entonces usando pantalón, porque el hombre, no era el vestuario del hombre. Entonces, Dios nunca habló de eso. Habló de la manera de que tu manera de vestir traiga confusión en cuanto al sexo del cual Dios te hizo. Le voy a poner un ejemplo pues. Si un hombre de acá, cuando va a comprar su pantalón, en vez de ir a comprar los pantalones en el área donde están los pantalones de hombre, se va al área de los pantalones de mujer y viene vestido con un pantalón de mujer. Eso es lo que habló Dios. Aunque por causa de los abusos, es por eso que aquí yo no permito a ninguna mujer que sirva en la casa de Dios que use pantalón. ¿Por qué? Por los abusos. ¿Me escucha? Por los abusos. Da uno un poquito y agarran 1 metro. Amén. Segundo lugar, lamentablemente los que hacen hoy los pantalones de mujer, todos van con la misma idea, mostrar la sensualidad y no la modestia. Esa es la segunda razón. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que este pantalón, en vez de tener 4 pulgadas así de flojo como me queda, imagínense que yo lo trajera así bien apretado, hermano. Pero ¿verdad que ahora ya casi no hacen pantalones de mujer que vengan así? No, mi hermano. Hasta las venas se le miran. ¿Y usted cree que eso agrada a Dios en su casa? No. Por supuesto que no. La Biblia habla que debemos de vestirnos con modestia y pudor. Debe haber un respeto, una reverencia a Dios y a su casa. Entonces, los dos extremos están malos. El balance lo da su palabra. Entonces, Efeso era conocido, mi amado hermano, por esta adoración a este dios Artemis en griego, y los romanos le llamaban Diana. ¿Y sabe algo más? Este templo de adoración de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Oiga esto, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para darle una idea por qué le llamaban una de las 7 maravillas en el mundo pasado. Este templo era hecho de mármol
brilloso, traído de Persia. Así era hecho el templo de Diana, de puro mármol del mejor, traído de Persia. Por eso es que era una maravilla como edificio. Imagínense, usted entra a un templo, hermano, y todo es mármol. ¿Cuánto cuesta el mármol hoy? ¿Verdad? Una cocina de mármol, ¿cuánto cuesta? Ay, hermano. Y ahora imagínense un templo rellenado de mármol. Y para darle una idea, este templo de largo era 425 pies de largo. Estamos hablando, si usted entiende mejor en metros, 129 metros. Estamos hablando más de 3 veces de largo, mi amado hermano, de este edificio. No era un templo pequeño, era un templo inmenso. Si usted, dama, no entiende qué es metro, qué es pies, 1,5 cuadras, pues. Eso era más o menos el largo de este templo. De ancho, medía 79 metros, 260 pies de ancho. Este templo, sus columnas medían 18 metros de alto, solo sus columnas. Y este templo tenía 130 columnas. Con razón le llamaban una de las 7 ¿qué? Maravillas. Pero preste atención, 37 de estas 130 columnas estaban adornadas con oro y joyas. Valía más que la Casa Blanca, 1,000,000 de veces más. Todo mármol y 37 columnas adornadas de oro y con piedras preciosas. Dice que solo el altar de este templo era tan hermoso que no habían palabras para describirlo. Los que lo conocieron. Fue tallado, dice, este altar por Praxitiles, que fue uno de los mejores escultores griegos en ese tiempo. En otras palabras, este templo lo consideraban un museo porque habían ahí colecciones de las mejores de todo el mundo. En este templo había mucho negocio también. Ahí vendían, mi amado hermano, dioses pequeños, ídolos pues. Ahí vendían ídolos pequeñitos que la gente se colgaba en su, pues de ahí sacaron, ¿verdad? Los romanos, y los romanos trajeron para México y Centroamérica y Suramérica todo esto. Este fue uno de los primeros lugares en los cuales la historia data que se encontraron, mi amado hermano, pequeños ídolos que también los ponían enfrente de los carruajes. Las personas que usaban caballo con carruaje, también ahí, mi amado hermano, compraban, ahí en ese templo de Efeso, compraban estos ídolos para ponerlos aún en sus carruajes. Y la adoración a esta diosa Diana, dice, francamente, dicen los historiadores, cuando se llegaba el momento de adorar a esta diosa, o lo que se hacía ahí como adoración, dice que era verdaderamente una adoración más allá de poder describirlo con palabras. Pero ¿sabe lo que más a mí me llama la atención, mi amado hermano? Preste atención. Este ídolo de Artemis para los griegos y Diana para los romanos, ¿quiere saber cómo se parecía a este ídolo? Era como una vaca
cruzada con búfalo y con sus pechos colgando hacia abajo. Pero no era una vaca bonita, hermano, era una vaca fea, cruzada con búfalo. No la Diana que usted tal vez está imaginando, ¿verdad? Como la princesa Diana. No, hermano. Feo esa cosa. Es que mire, así es el diablo, hermano. El diablo, wow, es increíble. ¿Cómo transforma el diablo a los rock and rolleros? ¿Ah? ¿Cómo transformó a Michael Jackson? Esto no es nuevo, mi hermano. ¿Cómo transformó el diablo a Marilyn Manson? Hay otra mujer que canta que no sé si es mujer o es hombre. ¿Cómo se llama ella? ¿Ah? Gaga. Y mira, hasta el nombre, hermano, feo que les pone. ¿Sí que ese no es el nombre de ella? ¿Cierto o no? Todos conocieron cuando Shakira empezó a cantar bien tranquila, ella, todo eso. Pero mire, se meten más con el diablo. Y el diablo, olvídese, hermano. En cambio, mire, los hijos de Dios resplandecen, dicen, como la luz de la mañana, como la aurora. Sonreímos originalmente en medio de las circunstancias por la esperanza que tenemos en Dios. Aleluya. Usted ya quiere que le entre a donde ya que usted quiere escuchar, pero tranquilo, que si no terminamos hoy, tenemos el domingo. La verdad. Mire, en este templo de Efeso habían eunucos que habían sido castrados para servir a este dios Artemis o a esta diosa Diana. Habían miles de sacerdotisas que no eran más que prostitutas, que creían que por las orgías sexuales ellos podían tener una mejor intimidad de adoración con ese dios Artemis o la diosa Diana. Solo para que vea cómo es el diablo, de engañador y mentiroso. Y a su nombre. Este templo de Efeso también tenía innumerables, mi amado hermano, mensajeros que daban la palabra ahí. Pero palabra usted ya sabe de quién. Habían cantantes, habían músicos que tocaban flauta, habían danzarinas que bailaban. Imagínense todo el caos que existía ahí adentro de ese templo. Es más, ahí hacían hasta transacciones bancarias. Este lugar también era, mi amado hermano, como un haven, como era un lugar que albergaba ahí criminales de renombre también. Ahí se hacían, mi amado hermano, festivales. Ahí había prostitución adentro de ese templo de Efeso. Y se recuerda que la predicación del Evangelio de Jesús a través del apóstol Pablo afectó la adoración de Diana en los tiempos de Pablo. ¿Cuántos se recuerdan? Los negocios bajaron cuando Pablo entró a Efeso a predicar el Evangelio de los cielos. La venta de los ídolos menguó, bajó. Porque la gente empezó a conocer por la palabra, mi amado hermano, que solo hay un Dios y solo hay un verdadero Dios, el que está en el cielo. Por eso dice la palabra: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. A su nombre.
Si usted quiere leer la historia, está en Hechos 19 cuando llegue a su casa, no ahorita. Entonces, ahí fue cuando empezó la primera congregación, los primeros cristianos, cuando llegó Pablo a Efeso. Y empezó a enseñar la palabra del Señor en esa ciudad súper, mi amado hermano, perdida, súper engañada, como lo han sido la mayoría de generaciones, engañadas por Satanás, adorando a otros dioses en vez de adorar a ¿quién? Al Dios verdadero. A esta ciudad de Efeso fue que Dios envió al apóstol Pablo, envió a Aquila, envió a Priscila, envió a Apolos, envió a Tíquico, envió a Timoteo y envió a Juan también. A esta ciudad súper pecadora. Vamos al versículo 2 de Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco, ¿qué le dice? Tus obras. Yo conozco, ¿qué? Tus obras y tu arduo, ¿qué? Trabajo. En el original se usa la palabra kopos con K, que significa una labor que llega al punto del sudor y hasta la exhaustión, cuando ya estás, cuando tienen oídos. ¿Qué significa eso? Que la iglesia de Éfeso, cuando conoció al Señor a través del apóstol Pablo y de todos estos mensajeros del Señor que ya hablé, como Apolos, como Timoteo, como Aquilas, Priscila y también Tíquico, esta iglesia de Éfeso agarró bien la palabra del Señor, entendió verdaderamente, mi amado hermano, el verdadero significado de amar a Dios y servir al Señor. No sé si alguien me está escuchando. Dice, reconozco, dice, o conozco, perdón, tus obras y tu arduo, ¿qué? Trabajo. Y también reconozco, ¿qué dice? Tu paciencia. Reconozco también tu. En otras palabras, esta no fue una iglesia que se acomodó en su laurel. Amén. Cuando la palabra llegó a través de Pablo, llegó a través de Timoteo, a través del apóstol Juan, mi amado hermano, entendían, mi amado hermano, que habían sido llamados de Dios para ser testimonio del Señor, ser luz en este mundo, ser un ejemplo. No sé si alguien me está escuchando. Entonces era una iglesia activa, que si estaba en el trabajo, mi amado hermano, se preocupaban de ser la imagen del Señor, la reflexión del Señor ahí en el trabajo. Cuando había una oportunidad y Dios se las daba, no perdían tiempo para compartir las grandezas de Dios, la maravilla de Dios, lo que Dios había hecho en sus vidas. Que cuando Dios reconoce ahí el arduo trabajo, no está hablando de, híjole, me doy cuenta qué duro cortas la caña, qué tremendo cortas el algodón. No está hablando de eso Jesús. Está hablando del arduo trabajo como iglesia del Señor. No sé si alguien me está escuchando. Reconozco tu arduo, ¿qué? Trabajo. Tal vez nadie se da cuenta de usted, pero el Señor sí lo mira. Amén. Me agradó una persona de acá de la iglesia que me dijo, mire pastor, yo cuando no hay días de servicio voy allá donde amigos que no conocen del Señor y les pongo los mensajes suyos para escucharlos juntos. Y así es como, sin necesidad de estar predicando en el templo, porque ahí Dios lo tiene a usted para predicar, pero aquí estoy yo sembrando esta semilla, estoy haciendo esto, no me importa, porque yo sé, no importa lo que la gente diga, pero sé que esto es para el Señor. Tantas cosas que se pueden hacer en el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen oídos?
Aquí en el templo solamente estamos 2 horas, el trabajo está allá afuera. El mayor trabajo, la gente cristiana vive tan confundida. En serio. Y se pierde lo mejor. Lo mejor está allá afuera. Y esta iglesia era una iglesia muy, mi amado hermano, activa en cuanto al servicio al Señor, en cuanto a la obra del Señor, que el Señor mismo reconoce. Yo conozco tus obras y tu arduo, ¿qué le dice? Trabajo. En el original dice, conozco tu perseverancia, conozco tu consistencia. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, a pesar de todo lo que ellos estaban ya pasando y atravesando como iglesia del Señor, el desprecio de las falsas religiones y todo lo que ellos ya estaban pasando, ellos no cesaban, mi amado hermano, de ser ese vivo testimonio, y en cuanto encontraban oportunidad de hacer algo para el Señor, de hacer algo para el reino de los cielos, ellos no perdían la oportunidad. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.